Hola querida iglesia, qué bueno que podemos nuevamente estar disfrutando de la palabra del Señor, de poder aprender de Él. Así que hoy día vamos a continuar esta serie del reino ya llegó, el reino de Dios ya llegó y el reino de Dios llegó. Y vamos a seguir en la predicación pasada, quedamos un poco ahí inconclusos, ¿cierto? Con lo que Cristo estaba enseñando, ¿cierto?, en la sinagoga en Nazaret. Recordemos que, para recordar un poquito lo que hablamos en la predicación pasada, Jesús, después de la tentación en el desierto, Él va a Galilea, que es una región que queda en el norte de Israel, donde estaba su ciudad, donde había sido criado, en Nazaret. Y Él está ahí en Galilea, al parecer va en diferentes ciudades, y llega un punto en que Él va a Nazaret y Él entra en una sinagoga. Y lo estaban esperando, Jesús estaba siendo conocido tanto por sus enseñanzas como por sus milagros, por las sanidades que había hecho. Y eso había llegado a oídos de todas las personas en Galilea y también aquí en Nazaret. Así que Jesús llega y lo invitan a leer, le pasan el libro de Isaías y Jesús lee el libro de Isaías. Dice, vamos a retomar los versículos de antes. Dice, Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y este era entonces, habíamos visto que este era el mensaje que traía el rey declarando la misión a la que él venía. Y veíamos que era necesario, ¿cierto?, entender nuestra condición de pobreza para que este mensaje sea un mensaje de esperanza, un mensaje precioso, un mensaje maravilloso, de salvación para nosotros. Si no, simplemente lo vamos a considerar un bonito mensaje para otras personas. Por lo tanto, ese era el contexto. Y habíamos quedado en cuál era la respuesta de las personas que estaban ahí en la sinagoga, cuál fue la respuesta hacia este mensaje. Y alcanzamos a leer en la predicación anterior este versículo que decía, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, vamos a retomar de acá. Ellos, a esta tremenda aseveración de que Él era el cumplimiento, que Cristo era el cumplimiento de esta profecía de Isaías y donde Él venía a dar libertad espiritual, iba a dar sanidad del pecado, del cautiverio y de la opresión, del pecado y de Satanás. Él traía salvación, Él era aquel que había sido anunciado, el ungido, ese mensaje tremendo. ¿Cómo es lo que ellos reaccionan? Todos daban buen testimonio de Él, todos estaban hablando bien de Él. Y estaban maravillados de ese mensaje, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, por un lado, daban buen testimonio de Jesús y por otro lado, se
como que no les hacía sentido. Se preguntaban, oye, pero a él lo conocemos. ¿Cómo él, que hemos visto durante toda su vida, él es el que está cumpliendo esta profecía, él es el que está enseñando estas cosas? En este texto en Lucas, quizás no se aprecia tan bien, vamos a ir a un paralelo, a un pasaje paralelo que está en Mateo, Mateo capítulo 13. Dice, y venido a su tierra, ¿cierto?, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Entonces en este texto vemos quizás mejor la intención de estas personas. ¿Qué es lo que estaban pensando? No era simplemente decir, oye, qué bueno que de esta persona que no pensábamos proviene este mensaje maravilloso. No, es como, ya, buen mensaje, pero él no es el que nosotros conocemos, no es el que siempre hemos visto, no están sus hermanos con nosotros, no están sus hermanas con nosotros, no es el hijo del carpintero. ¿Cómo él está haciendo señales? ¿Cómo él está hablando todas estas cosas? ¿Cómo él puede ser aquel que cumple la profecía de Isaías? Y se escandalizaban de él. Había algo que no les hacía sentido a ellos. Algo no les cuadraba. El mensaje es muy bonito, pero ¿de él viene ese mensaje? No sé, hay algo raro. Esa era la actitud, ese era el pensamiento. Y aquí esto es algo muy grave, porque lo que está pasando de alguna manera es que ellos están separando o distinguiendo entre el mensaje y la persona que está dando el mensaje. Al parecer aceptaban el mensaje, lo encontraban un buen mensaje, dice que eran palabras de gracia en Lucas. Sin embargo, dudaban de aquel que estaba entregando el mensaje. Y esto es un punto importante en el Evangelio. Esto es un punto trascendental en el Evangelio. Porque el Evangelio, este mensaje del reino, este mensaje de salvación que trae Cristo, no puede ser separado de Cristo. No son dos cosas aparte. No podemos escoger aceptar el mensaje y por otro lado rechazar a Jesús. No es posible. Si yo acepto el mensaje, entonces acepto a Jesús. Y si yo rechazo a Jesús, rechazo su mensaje. Si yo acepto a Jesús, lo debo hacer en relación al mensaje del Evangelio. No están separados. Y esto es algo que a ellos no les hacía sentido, porque lo conocían, porque lo habían visto desde pequeño. Cómo Él puede ser el dueño, digamos, de este mensaje, como Él puede ser el siervo, como Él puede ser el ungido. Y fíjense, nuevamente quiero que quede bien claro que no estaban cuestionando el mensaje en sí mismo, estaban cuestionando la fuente de este mensaje, a Jesucristo mismo. Eso es lo que no les hacía sentido. Y en ese sentido es importante que nosotros también reflexionemos acerca de cómo estamos entendiendo el Evangelio, cómo entendemos el mensaje, cómo entendemos la palabra y si de alguna manera estamos separándolo de Cristo mismo. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Porque ya hemos creído en Jesucristo. Si tú has creído, ¿cierto? Ya hemos creído en el Evangelio, hemos creído en Jesucristo. Pero muchas veces nos quedamos simplemente con el mensaje y no entendemos que Jesús es el mensaje. Y no entendemos que Él, como persona, y parte del mensaje es que ahora nuestra relación con Cristo ha sido restituida, nuestra relación con Dios, y debemos relacionarnos con Cristo como una persona. Y no como una persona cualquiera, sino como nuestro Señor. ¿Sí? Podemos vivir cristianamente, podemos venir a la iglesia o conectarnos a la iglesia ahora. Podemos leer incluso la Biblia
como un ejercicio intelectual. Podemos ir a los grupos, pero podemos no tener una relación personal con nuestro Salvador. Podemos no tener tiempos de intimidad con Dios, con Cristo. Podemos no estar orando, cuando leemos la palabra a lo mejor queremos saber mucho, conocer más, saber las doctrinas y tener mejores opiniones, pero a lo mejor no estamos buscando conocer la persona de Cristo. De esa manera separamos este mensaje, ¿cierto?, de que hemos sido salvados, que pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo y todo, pero no nos estamos relacionando con Cristo mismo. Por eso que este es un tema que hemos predicado muchas veces acerca de la relación íntima con Cristo. La relación de cada día estar orando, de cada día estar buscándole en su palabra, de cada día estar buscándolo y conocerlo a través del cuerpo, de los grupos. Poder hablar acerca de Cristo, conocerlo, relacionarnos con una persona. ¿Cómo nos relacionamos con cualquier otra persona? Conociéndola, pasando tiempo juntos, conociendo qué es lo que piensa, conociendo qué es lo que quiere. El Señor es nuestro Señor. Por lo tanto, es más importante aún saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, quién es Él, qué es lo que ha hecho. Y por otro lado, es la relación más importante de nuestra vida. No da lo mismo. No es simplemente, bueno, yo ya soy cristiano y la vida de iglesia, pero no tengo tiempo de relacionarme, de buscar conocer a Cristo en su palabra. Él es el centro del Evangelio, Él es el centro de la palabra, Él es el centro. Si debemos procurar desarrollar una relación personal con alguien, es con Cristo. Él es la relación más importante. Él hizo todo para que tuviésemos ese acceso. Y debemos buscarlo. Y no solo como un deber, en la medida, probablemente todos hemos experimentado, en la medida que vamos conociendo a Cristo, vamos gozándonos en Él, deleitándonos en su palabra, deleitándonos en el conocimiento de Él, porque no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento personal. No solo intelectual, sí, obviamente pasa por nuestra mente y conocemos cosas, pero también es personal, de conocer a Cristo mismo. Y esta es la vida eterna, dice Juan, o dice en Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si tenemos la vida eterna, si hemos creído en Cristo, de esto se trata, de conocer a Cristo. Si hemos aceptado el Evangelio, entonces aceptamos a Cristo en su muerte en la cruz, pero no como algo que pasó simplemente hace 2000 años y ya no hay nada más que relacionarnos, sino que hoy día Cristo está para ser conocido por nosotros. Relacionarnos con Él, relacionarnos con Dios. Es importante. Pero aquí en la sinagoga no les hacía sentido el mensaje con la persona de Cristo, de Jesús. Vamos a continuar. Vamos a volver ahora entonces a las expectativas acerca del rey. En la predicación pasada tocamos un poco esto de las expectativas y veíamos cómo en base a la fama de Jesús que tenía en Galilea, ellos estaban esperando y querían que viniera y estaban pendientes ahí cuando él abrió o leyó el libro de Isaías. Y termina, ¿cierto?, la predicación o el mensaje de Cristo y ellos se maravillaban, les gustó el mensaje y todo. Y ahora Cristo va a develar, va a salir a la luz cuáles eran las expectativas más profundas y reales que tenían ellos de Cristo. Dice, Él les dijo, estamos continuando habíamos terminado en el 22, continuamos en el 23. Dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo
que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús ni siquiera los dejó hablar. Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Jesús les dice, les cita 2 refranes o un refrán. Vamos a volver. Dice, Jesús sabía que ellos le iban a decir esto. ¿Qué cosa? Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fíjense en esto. Jesús da un tremendo mensaje. El evangelio mismo, la misión a la que él venía, la mejor noticia para aquellos que están en pecado, o sea, para todos. La mejor noticia, la buena nueva. Pero en el corazón de ellos, aparte de que dudaban de él, estaba la expectativa, las ansias, el anhelo de que Jesús sanara, de que Jesús hiciera milagros. Y Jesús lo sabe y les dice, ustedes me van a decir esto, que yo haga milagros, igual como hice en otros lados, igual como hice en Capernaum. Capernaum era una ciudad también de Galilea. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Que es también otro refrán. ¿Y cuál es el punto, cierto? Cristo entonces, Jesús, les dice, ustedes quieren que yo haga milagros, igual como he hecho en otros pueblos, pero no los voy a hacer, dice. De cierto que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Está hablando de que ningún profeta, ¿cierto?, es querido, es acepto, es aceptado en su propia tierra. ¿Y cuál era su propia tierra? En este caso, Nazaret, que es donde él había sido criado. Y él desarrolla esta frase, la desarrolla dando 2 ejemplos que ellos conocían muy bien. El ejemplo de Elías y el ejemplo de Eliseo. El ejemplo de Elías, esto lo estudiamos, ¿cierto?, cuando estaban estudiando Reyes. Elías, hubo un tiempo en que, como decía ahí, el cielo se cerró, en términos de que no llovía, no había lluvia. Y como no había lluvia, no había agua, no había alimentos. Y hubo una tremenda hambre. Y Elías va donde una mujer que no era judía, que era pagana. Y esa mujer, él le pide un pan. Y esa mujer solamente tenía harina y aceite para hacer un pan para ella y un pan para su hijo. Eso era todo lo que ella tenía. Y sin embargo, el Señor permitió que durante todo el periodo de la sequía y del hambre, ese poquito alcanzara para Elías y para la viuda y para el hijo. Entonces Jesús está diciendo, fíjense en lo que fue hecho, un milagro. Un milagro a una viuda, pero no fue una viuda judía. Y no porque no hubiesen viudas judías, porque las había, pero fue enviado afuera. Asimismo, da el ejemplo de Eliseo. Naamán era sirio, era un general del ejército sirio y él tenía lepra. Y ellos fueron a pedirle al rey de Israel que lo sanara. Y él lo hizo a través de Eliseo. Eliseo le da una instrucción que se zambulliera en el Jordán 7 veces y lo hizo así y fue limpio, fue sanado de la lepra. Era un ejemplo que ellos también sabían muy bien. Imagínense, sanidades, ¿cierto? Milagros y sanidades está hablando Jesús. ¿A quién curó? ¿A quién limpió? Al sirio, al que no era judío. No porque no hubiesen leprosos judíos, sino que habían, ¿cierto? Ahí dice, y muchos leprosos habían en Israel. Y eso, lo que Jesús está diciendo son palabras tremendamente fuertes. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes quieren que yo haga cosas acá, no las voy a hacer, las voy a hacer en todos los otros lados, pero no acá. Y esta parte
a lo mejor uno puede decir, oye, pero ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús es como mala onda? ¿Por qué le está como sacando pica además? Lo voy a seguir haciendo en todos lados, pero aquí no. Y la verdad es que es muy interesante e importante entender esta parte. Primero, tenemos que tener en consideración las expectativas de ellos, después del tremendo mensaje que Jesús da. Sus expectativas iban por otro lado. Y también vamos a seguir yendo al pasaje paralelo de Mateo, que también nos va a ayudar. Y es el versículo que sigue de lo que leímos más arriba. Dice, y se escandalizaban de él. Ahí habíamos quedado. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. Se fijan, en la misma situación. Sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La Biblia nos habla que hizo algunos milagros, pero más bien en privado. Sanó un par de enfermos y ciegos, creo. Pero lo hizo en privado. No lo hizo públicamente como lo había hecho en otros lados. ¿Y por qué? Porque había incredulidad, había falta de fe. Ahora uno puede decir, ya, entonces, para que obren milagros, para que hayan sanidades y milagros, tengo que tener más fe. Pero el punto no es ese. Fíjense que la fe o la credulidad en este caso no se entiende desde el punto de vista de que ellos creyeran que Jesús podía hacerlo o no. Ellos sabían que lo podía hacer. De hecho, eso era lo que ellos estaban esperando que hicieran. Eso es lo que ellos estaban esperando que Jesús hiciera ahí. Ellos no tenían falta de fe en que Jesús iba a hacer estos milagros. Ellos tenían falta de fe en la persona de Jesús. ¿Sí? Y como vimos anteriormente, no se pueden separar el mensaje, las consecuencias de este reino y la persona de Jesús. Por eso que Jesús no hizo muchos milagros ahí, porque ellos no creían en Él. No creían en Él. No era que no creían que Él podía hacerlo, pero no creían en Él. ¿Sí? Ellos dudaban, no les hacía sentido que Él fuera aquel que Él estaba diciendo, por muy bonito que fuera el mensaje. Por lo tanto, Jesús no hizo milagros ahí. Y esto es importante, porque esto que se está dando a nivel de Nazaret y Galilea, la verdad es que es como una predicción de lo que va a pasar en relación a Israel y los gentiles. ¿Sí? Que es lo que, y por eso mismo Cristo cita a Elías y a Eliseo de estos milagros que no se hacen en Israel, sino que, o no a personas de Israel, sino a personas paganas, a personas gentiles. Esto de que va a ser, de que va a haber incredulidad, no solamente ocurre en Nazaret, sino que ocurre en todo Israel. Y a través de esa incredulidad del pueblo judío es que el evangelio se extiende a los gentiles. Como él fue rechazado, entonces fue expandido a los gentiles. Por lo tanto, ¿cuáles eran las expectativas de estas personas? Tenían que ver con los milagros y no con la persona de Jesús. Para ellos, para los judíos, o en este caso para los de Nazaret, era terrible, eran palabras duras decir, voy a hacer milagros a los otros pueblos y no acá. Asimismo, para los mismos israelitas era duro pensar en que la salvación, en que este mensaje del reino iba a ser entregado a los gentiles. A ellos les chocaba. Ellos despreciaban a los gentiles. Ellos consideraban que no merecían nada a los gentiles. Ellos consideraban inferiores a los gentiles porque ellos eran el pueblo escogido. Pero habían olvidado que habían sido el pueblo escogido de Dios para que las familias de la tierra sean bendecidas.
Ellos no lo entendieron diferente, lo entendieron mal. El evangelio y la salvación siempre estuvo destinado a todas las familias de la tierra y lo hizo a través de un pueblo escogido y particularmente del Mesías que nacería de ese pueblo escogido. Y esto nos lleva a pensar a nosotros, o quiero que reflexionemos con respecto a nuestra predicación del evangelio. A dos cosas. Primero, si estamos predicando el evangelio a aquellos que no conocen el evangelio. Estamos llamados a predicar el evangelio, así como Cristo vino a entregar las buenas nuevas, porque Él es el autor y Él es la buena nueva en sí mismo. Asimismo, Él nos llama a todos, no como una invitación, sino como un deber, parte de nuestra identidad, de poder predicar a aquellos que no conocen a Cristo, a ser discípulos, predicar. Primera pregunta, ¿estoy predicando? ¿Estoy predicando en mis contextos? No estoy hablando de actividades evangelísticas necesariamente, porque no todos vamos, no todos participamos, y en este tiempo ya no se están haciendo. Pero en mi contexto, en mi trabajo, en mi familia, ¿estoy predicando el evangelio? Y segunda pregunta, si es que lo estoy haciendo, ¿a quiénes les estoy predicando? ¿Les predico a todos o les predico a aquellos que yo considero que deberían ser cristianos? ¿Les predico a los que me caen mal? ¿Les predico a los que me han hecho daño? ¿Les predico a aquellas personas que considero que no merecen recibir este mensaje? A lo mejor conocemos personas que son, entre comillas, ¿cierto?, malas personas, que son egoístas, mentirosos, que nos han hecho daño, que nos hacen la vida imposible. Y también conocemos estas personas que son buenas personas, súper buena onda, responsables, amigables, bondadosos, amorosos. Han compartido mucho con nosotros, nos han ayudado un montón. Yo le puedo conversar de mi fe y no me critica, no me rechaza. Son estas personas que usualmente se les dice, lo único que les falta es ser cristiano. Y tendemos a predicar a estas personas, pero a la otra no, porque no se lo merece, porque creo que me va a decir que no, porque no tengo ganas. Cuando nosotros hacemos esta distinción de personas, justamente estamos haciendo lo mismo que Israel va a hacer, o que hizo, que es despreciar a los demás. Y nosotros no estamos llamados a despreciar a nadie por su pecado, porque la verdad es que todos, si nos acordamos de la predicación anterior, todos tenemos esta condición. Y lo que Cristo dijo es que Él había venido a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento. Por lo tanto, si hay personas que tú has dicho, no le voy a predicar, no se merece esto, o le hago el quite simplemente, por cualquier razón, te animo a que lo puedas hacer, porque la predicación, el evangelio es para los pobres espiritualmente. Y la verdad es que sea una persona buena onda o mala onda, que tenga conflictos conmigo o no, es un pobre espiritualmente al igual que nosotros, solo que ahora nosotros hemos sido rescatados por este tremendo mensaje. Entreguemos este mismo mensaje, sin envidia, sin chaqueteros, sin ser chaqueteros, sin tirar para abajo a las otras personas, sin ser jueces de decidir nosotros quién debe y quién no recibir el evangelio. El Señor sabe quién lo va a recibir en su corazón genuinamente y lo va a aceptar. Pero no nosotros. Nosotros estamos llamados a entregar el evangelio a toda criatura, a todas las personas, porque somos todos malos. Seguimos. Entonces, vemos cómo ellos no les cuadraba, ¿cierto? Estaba haciendo un resumen. Como a ellos no les cuadraba tanto, no les hacía tanto sentido esto del mensaje tan potente y la persona de Cristo. Veíamos cómo las expectativas que ellos tenían estaban puestas en los milagros, en las sanidades que Cristo había hecho, y como Jesús les dice, esto no va a ser acá en la tierra, en esta tierra, sino que va a ser en otros lugares. Y como esto se
amplía después a Israel y los gentiles. Como el evangelio llega más profundamente a los gentiles que a los mismos judíos. Esto no quiere decir que no hay judíos cristianos, obviamente que sí, se convirtieron muchos, pero la expansión al mundo gentil fue tremenda. Fue tremenda. ¿Y cuál es la reacción finalmente a esto que dice Cristo? La reacción fue un rechazo rotundo a Cristo. Vamos a ver qué tan rotundo. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es tremendo esto que está pasando. Es tremendo. Dice, al oír esto que dijo Cristo, ellos se enfurecieron, se llenaron de ira. ¿A qué punto? Al punto de que lo agarraron y lo llevaron a un lugar alto, al monte, y lo querían matar. Lo querían tirar para abajo. Fíjense en esto. ¿Cómo partió el texto de la predicación anterior? Partió que se está haciendo conocida la fama de Cristo. ¿Y qué pasa después del mensaje? Ellos daban buen testimonio de él. ¿Sí? Eso fue en el versículo 22, que daban buen testimonio de él. Y en unos pocos versículos pasan de dar buen testimonio de Jesús a querer matarlo. Y no solo a quererlo, como a desearlo, sino que a hacer las acciones para matarlo. Son 6 versículos. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué cambió? ¿Qué estaba ocurriendo que llevó a estas personas de dar buen testimonio de Jesús, de sus palabras, a querer y a matarlo, a intentar matarlo? ¿Qué cambió? La verdad es que no cambió nada. Es simplemente que Jesús no cumplió con sus expectativas. Jesús, Él vino no a darle en el gusto a ellos. Él vino a declarar su misión, a qué venía. Y Él fue rechazado porque Él no cumplió, porque Él no hizo los milagros que ellos estaban esperando, porque los hizo en otros lugares. Y esto de las expectativas, que lo hablamos en la predicación anterior, vamos a meternos un poquito más nuevamente. Nosotros vivimos constantemente en expectativas. Cada vez que nos hemos desilusionado de algo, cada vez que nos hemos desilusionado de personas, es porque no han cumplido nuestras expectativas. A veces hay expectativas buenas, ¿sí? Que obviamente en ciertos grados de compromiso, papá, mamá, ciertos esposos, esposas, hay ciertas expectativas que uno espera que se cumplan. Por ejemplo, la fidelidad. Y obviamente si hay una infidelidad, uno se va a desilusionar, ¿cierto? Independiente de lo que el Señor puede restaurar y que uno puede perdonar y todo eso. Pero hay expectativas, nosotros constantemente vivimos con expectativas. El punto es que la mayoría de nuestras expectativas están fundamentadas en nuestros propios deseos. Son expectativas egoístas, porque queremos que los demás y los demás satisfagan nuestras expectativas, lo que nosotros esperamos de, lo que nosotros queremos que ocurra, lo que nosotros consideramos que es mejor para nosotros. Y esto fue lo que pasó. Cristo llegó, da el mensaje, oye, qué bonito el mensaje, Jesús, ya, sí, súper bien, pero oye, ¿y los milagros, lo que hiciste afuera? ¿Dónde está? Fíjense, insisto, es tremendo este cambio en cómo trataron a Jesús. Ellos, de alguna manera, estaban esperando estos milagros quizás para validar la persona de Jesús con el mensaje que había dado. Entonces, el tema de la expectativa es importante porque muchas veces erramos no en lo que la otra persona hace, sino que en nuestras expectativas. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Si mis expectativas es que yo tengo una bicicleta,
Si esta bicicleta, mi expectativa es que sea más veloz que un auto de carrera, siempre me voy a ver frustrado y desilusionado. Porque aunque tenga la mejor bicicleta del mundo, la de mejor calidad, les aseguro que no va a andar más rápido que el peor auto de carrera. ¿Sí? ¿El problema es de la bicicleta? El problema es de mi expectativa que no es real, que es ridícula. ¿Sí? No tiene sentido mi expectativa, pero nos aferramos tanto a nuestras expectativas que nos vamos desilusionando. ¿Y a quién le echamos la culpa? A la bicicleta. Es que la bicicleta no fue lo suficientemente bueno. Eso nos pasa en nuestras relaciones. Piensa en todas las veces que te has desilusionado. ¿Por qué ha sido? Porque el otro, por culpa del otro, porque el otro me hizo esto, porque el otro no cumplió esto, porque son nuestras expectativas. Y con Cristo también nos pasa. Y quiero irme en el mismo sentido que se habla acá, de la sanidad y los milagros. Quizás estamos esperando, sobre todo en este tiempo, que el Señor haga cosas. Este es un tiempo complejo, porque ya ha pasado un buen tiempo y ya yo creo que es más notorio en personas cercanas, cosas que están pasando, que han caído al hospital, que se han enfermado efectivamente o que han muerto. Hay sufrimiento quizás más cercano, quizás ya no es solamente a través de la tele que lo vemos o de las redes sociales, sino que lo sabemos porque son personas que conocemos. Y esperamos que el Señor haga ciertas cosas, haga milagros, haga sanidades. Y el punto acá no es que el Señor no pueda hacerlo, ni quiera hacerlo, y el punto no es siquiera decir que no hay que pedir esas cosas. ¿Sí? Quiero ser bien claro. Pero debemos entender que nuestras expectativas deben ser fundamentadas en su palabra, en el carácter de Él, no en nuestros anhelos. Por lo tanto, si tú en este momento estás viviendo una enfermedad, quizás el COVID o otra cosa, algún pariente, alguien cercano, la sanidad puede ser tu petición, sí, pero no puede ser tu esperanza. Voy a repetirlo. La sanidad de esa persona o tuya puede ser tu petición, pero no puede ser tu esperanza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Le podemos pedir a nuestro Padre que sane a alguien? Sin duda que sí. ¿A quién más le vamos a pedir si no es a nuestro Padre Todopoderoso, que es el que da la vida? ¿Quién más puede hacerlo? Él. Él es el único que puede hacerlo, la verdad. Y eso habla de nuestra relación con nuestro Padre. Pidámosle al Señor. Pero si es nuestra esperanza, lo vamos a ver cuando el Señor decida no hacerlo. Si es solamente una petición a nuestro Padre que confiamos en Él, nuestra relación con el Señor va a seguir siendo la misma porque vamos a confiar. Porque nuestra expectativa va a estar puesta en sus atributos de soberanía y su sabiduría. Y aunque no haya ocurrido lo que nosotros queríamos, sabemos que lo que Él está haciendo es perfecto. Pero si es mi esperanza que esa persona se recupere o que yo me recupere y no ocurre, entonces yo me voy a desilusionar, me voy a frustrar y me voy a enojar, como se enojaron con Jesús, porque no cumplió con mis expectativas egoístas y carnales. A lo mejor uno puede decir, pero no es egoísta, me estoy pensando en la otra persona, pero son expectativas que has desarrollado en base a tus propios anhelos. ¿El Señor puede sanar? El Señor puede sanar. ¿El Señor sana milagrosamente? El Señor sana milagrosamente. Pero Él lo hace por su voluntad, en su soberanía y por su sabiduría y su conocimiento, con su poder. No porque nosotros queramos hacerlo. Vemos el ejemplo, yo creo, más gráfico, que es Jesús orando en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado. El peor momento de Cristo en términos que nos presenta la Biblia emocionales. Él dice que se sentía angustiado hasta la muerte. Y ora al Padre, le dice, Padre, si es posible, no quiero ir a la cruz. Si es posible,
no ir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una petición de un hijo a un padre. Hay una relación, debemos cultivar esa relación y podemos pedirle al Padre lo que queramos, que mientras no sea pecado. Pero estas cosas podemos pedírselas al Padre, pero entendiendo que su voluntad es perfecta y no la de nosotros. Cuidemos nuestras expectativas. Armémonos expectativas del Señor, sí, pero en base a su carácter, a su palabra, a lo que conocemos de Él y no lo que nosotros queremos y creemos que Él haga. Es importante en este tiempo, porque van a pasar cosas. El Señor no nos asegura vida aquí en esta tierra, pero sí nos asegura vida eterna. Por lo tanto, que nuestras expectativas estén puestas en Él, también nos llevan a esta esperanza, a recordar el Evangelio y decir, bueno, la vida termina acá, pero para los hijos de Dios sigue y de una mejor manera. Por lo tanto, te animo a que en tus expectativas estén basadas en su palabra, en su carácter, y eso que vaya determinando tus peticiones, tus oraciones. Los milagros, las sanidades, y esto lo podemos ver en otras situaciones de nuestra vida, ¿cierto? Milagros que nos saque de situaciones, de deudas, de un montón de cosas. Puede ser nuestra petición, pero no nuestra esperanza. Así que te animo a que este sea un tiempo de volver al Evangelio, de reconocer a Dios, a armar nuestras expectativas desde sus atributos, a no separar el mensaje, el Evangelio y los milagros, el poder de Él, de la persona de Jesucristo. Y que este mismo Evangelio podamos compartirlo, así como Él vino a entregarlo, podamos compartirlo con todas las personas, sin hacer distinción en ningún caso. Que el Señor nos ayude en todo esto. Finalmente, ¿qué pasó con Cristo? Bueno, lo querían tirar. El texto no dice mucho, no explica, simplemente dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero la verdad es que no era el tiempo de Cristo en ese momento. Cristo vino a morir, pero no era ese el momento. Así que después de este episodio, Jesús se va a Capernaum y que las siguientes predicaciones van a tratar de qué pasa ahí Jesús en esa ciudad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque aunque estemos en un momento difícil, como humanidad, como país, como ciudad, como todo, Señor, entendemos que tú eres soberano, Señor. Y te queremos pedir libremente, como nuestro Padre, Señor, que tú obres, que tú sanes, Señor, que tú conviertas a las personas, que tú hagas crecer, que tú ayudes, Señor. Pero entendemos que tu voluntad soberana es perfecta, Señor, y descansamos también en eso. Entendemos que tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y que tú actúas como tú quieres, y que como tú actúas es lo mejor, Señor, porque tú eres sabio, eres todopoderoso, eres soberano, tienes todo el conocimiento y eres bueno, Señor. Ayúdanos a descansar en eso, sin dejar de lado nuestra relación y de poder pedirte como un Padre amoroso lo que nosotros queramos, entendiendo que no es nuestra esperanza, sino que tú eres nuestra esperanza, Señor. Confiar en ti. Te agradecemos. Ayúdanos a moldear nuestras expectativas en base a tu palabra, a no caer en desilusionarnos de ti, porque el problema va a estar en nosotros, no caer en enojarnos contigo por lo que tú haces o dejas de hacer, porque el problema está en nosotros y no en ti, Señor. Lo reconocemos, te pedimos perdón y te alabamos, Señor. Te alabamos y declaramos que confiamos en ti en este periodo difícil y en todos los periodos que van a seguir, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.